Me acerqué a mi esposo en silencio, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo adormilado. Sus pestañas proyectaban largas sombras sobre su rostro cansado, y su escasa barba rascó mis dedos cuando lo acaricié con ternura. «Cariño», susurré, dejando que mis labios rozaran su frente con la delicadeza de una pluma. «Y si sabes... Mira, todavía es tarde». Su mejilla cálida no respondió como esperaba. Su expresión se torció en una mueca de fastidio. Abrió los ojos lentamente, y la tenue luz de la vela que aún ardía en la habitación se reflejó en ellos. El viento matutino entraba por las rendijas de la ventana, trayendo consigo el dulce aroma de las velas encendidas en el altar improvisado del comedor. Afuera, los grillos cantaban su letanía fúnebre, y en el pasillo el crujir de la madera delataba el paso de alguien que no sabía si quedarse o irse. «Oye, ¿no tienes un poco de consideración?», gruñó con voz gruesa. «Solo piensas en ti. ¿No ves que hay luto en esta casa?». Su voz era áspera, cargada del peso de la tristeza y el cansancio. Desde la planta baja, el murmullo de las oraciones se mezclaba con el tintineo de las tazas de café y el arrastre torpe de las sillas. «Pero, amor, no digas eso», respondí, deslizando mis dedos por la línea de su cuello. «Sí tengo consideración, pero recuerda que ya pasó un año desde que tu mamá se fue. Solo quiero que tú y yo aprovechemos el tiempo ahora que aún somos jóvenes y fuertes, para que cuando nos llegue la hora nos vayamos satisfechos de haber vivido como debíamos». Lo acaricié donde tú sabes, pero en lugar de ceder, me agarró la muñeca y me apartó con un movimiento seco y brusco. «Basta», dijo, sentándose al borde de la cama con el ceño fruncido. «Mejor me levanto a ver qué puedo hacer o cómo ayudar. Creo que tú también deberías hacer lo mismo y no solo pensar en ti». Su tono me hirió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Me humedecía la vergüenza y la rabia. Desde el otro lado del pasillo llegó el sonido de una cuchara golpeando una taza, un tintineo nervioso y repetitivo, como si alguien estuviera escuchando nuestra conversación con demasiado interés. «Como si eso fuera alimento», dijo cruzando los brazos. «No exageres, mujer. Hay tiempo para todo». «Sí, amor, pero no sé qué me pasa», murmuré. «Desearía que pasara... Me llena de no sé qué el saber que alguien podría escucharnos». Bufó, negando con la cabeza, y se levantó con un movimiento impaciente. «No, de verdad que estás mal de la cabeza», dijo, acomodándose la camisa arrugada. Entonces algo hizo que mi cabeza diera un respingo. Una sombra se deslizó por la ventana, una figura que apenas fue un destello en la oscuridad, pero suficiente para helarme la sangre. Allí, entre las cortinas, entreví la parte superior de una cabeza, pero no quise decir nada para no darle la razón a mi esposo de que no se podía confiar en mi juicio. Lo vi salir y tomé la decisión de darme un baño. El camisón se deslizó por mi piel como un suspiro, cayendo al suelo en un ovillo de seda arrugada. Me quedé unos segundos en la penumbra del baño, dejando que la humedad del aire me envolviera antes de abrir el grifo de la ducha. El agua salió en un chorro violento al principio, salpicando los azulejos con un estrépito que llenó el silencio de la madrugada. Cuando me metí bajo la cálida cascada, cerré los ojos y dejé que el agua corriera sobre mi piel, deslizándose por mi cuello, mis hombros, mi espalda. En algún momento, tal vez por el cansancio o por la urgencia que latía en mi pecho, imaginé que no era el agua la que me acariciaba, sino las manos de mi esposo, las mismas manos grandes y ásperas que antes recorrían con ansias mi cuerpo y que ahora apenas se dignaban a tocarme. Mordí mi labio, reprimiendo un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. ¿Era mi cuerpo el que necesitaba o era mi alma la que pedía un sacudón para volver a la vida? Respiré hondo y abrí los ojos. El espejo frente a la ducha estaba cubierto de vapor, como si todo el baño contuviera un aliento atrapado. «Veamos qué pasa hoy», murmuré, como un conjuro, como un desafío. Salí del baño y me envolví en una toalla, sintiendo aún el calor del agua vibrando sobre mi piel. Fui al armario y busqué entre mis vestidos hasta encontrar el indicado. Negro, de una sola pieza, ceñido a la cintura como una segunda piel. Al deslizarlo sobre mi cuerpo,
Su tela fresca me abrazó con la precisión de un amante, y el escote profundo reveló sin pudor el generoso regalo que la naturaleza me había dado. Me miré en el espejo, inclinando la cabeza con una sonrisa casi imperceptible. No era un atuendo apropiado para la ocasión, pero tampoco estaba dispuesta a esconderme. Tomé un sombrero de ala ancha y lo coloqué elegantemente sobre mi cabello suelto. No llevé aretes, ni collares, ni anillos, porque el luto no permitía vanidad. Mis tacones resonaron firmes contra el suelo de madera al salir de la habitación, y el eco de mis pasos acompañó el acelerado latido de mi corazón. Cuando abrí la puerta que daba al salón, el murmullo de voces me rodeó como un río. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, mezclado con el incienso que aún humeaba en el altar improvisado en la esquina. Todas las miradas se posaron en mí en cuanto crucé el umbral. La primera que se detuvo en lo que mi escote no podía esconder fue la de mi cuñado. Un hombre de hombros anchos, con esa expresión seria que lo hacía parecer inaccesible, como si la vida lo hubiera endurecido antes de tiempo. Pero lo vi el momento exacto en el que tragó saliva y sus pupilas descendieron, sin quererlo, por el valle que mi vestido negro no ocultaba. Su esposa lo notó al instante, lo miró con la misma intensidad con la que una mujer clava un cuchillo en la carne de un pollo dominguero, y con un leve codazo, como quien aparta a un perro de la mesa, lo devolvió a su compostura. En ese momento, la voz de mi suegro retumbó en la habitación con la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. «Por favor, que nadie se quede sin su café». Su presencia era imponente, incluso en un día como ese. Vestía un traje negro planchado a la perfección, con zapatos tan lustrados que se reflejaba en ellos el mundo entero. Cuando sus ojos me encontraron, fue como si al principio no me reconociera. Pero entonces, como si algo en su mente hiciera clic, me miró de nuevo, y sus labios se curvaron en una sonrisa silenciosa. Susurró algo que no alcancé a escuchar, pero que dejó en mi piel una inquietud difícil de ignorar. Y supe, en ese instante, que algo, en algún rincón del destino, acababa de girar sobre su propio eje.